Buenas oyentes de Nave Volante, estamos en un nuevo episodio, primer episodio de mayo. Me acompaña Juan, como todos los días, y tenemos el lujo de tener aquí a Angelina Bunge. No sé si está bien pronunciado el apellido. No, le erré. ¿Cómo se pronuncia, Angelina? Bunge. Bunge, está. Bunge. Perfecto. ¿Cómo estás, Angelina? Muy bien, por suerte. Todo bien. Bueno, y comentábamos cuando estábamos conversando con Juan, que yo le metí, che, mirá, hay que entrevistar a Angelina. Y para poner en contexto, vamos a empezar por tu historia. Vos naciste en Angola. Exacto, exactamente. ¿Cómo ponernos en contexto allí? Porque vos después, al tiempo, es que venís a Uruguay, pero contanos un poco sobre tu historia allí, tu niñez. Bueno, como dije, nací en Angola en una época de guerra, en el año 78, perdón. Ya nací dentro de una guerra dentro de mi país, que es una guerra que ya venía de tiempo, una guerra entre nosotros mismos, que fue una situación compleja, difícil, triste, porque en un país en guerra podrán imaginar que se viven muchísimas cosas, carencias, de todo un poco, por falta de ayuda humanitaria que no puede llegar. Y en aquel tiempo también, además de los ataques por aire, por carretera, también estaban las minas personales. O sea que fue una situación difícil, es decir, para sobrevivir o escapar de esa situación requería tener mucha suerte, que realmente estuvieras iluminado, porque dentro de todo eso es que naces en un contexto de pobreza, lejos de la civilización, donde el vivir es el día durante la luz del día, y en la noche está prácticamente, salvo cuando hubiera noche de luna llena o luna con la luz del cielo, ahí era como que para nosotros era un poco más de fiesta de alguna forma. Y si no, bueno, podrán imaginar que si una aldea sin luz, que a las 6, 7 de la tarde, según la época del año, es una oscuridad total. Pero yo no extrañé esa situación, porque fue la que conocí a través de los farolcitos, candeeros hechos de queroseno con mechas. Esa era la electricidad que usábamos nosotros. Por lo tanto, esa fue mi primera experiencia en la infancia, y además de tener que estar abandonado constantemente cada aldea, claro, que íbamos, por los ataques del enemigo, ¿no? Mucha carencia en todo sentido. Y Angelina, ¿tú cómo llegas a Uruguay? Bueno, mi llegada a Uruguay data de mucho tiempo, es decir, la idea de venirme a Uruguay, de hecho la implementé más bien porque había sí pensado irme de mi país, pero no sabía dónde, hasta que conocí un grupo de militares uruguayos en mi país y dentro ya de las Naciones Unidas. Ahí yo empecé también a trabajar en las Naciones Unidas, y Cristina Benítez, que nos adoptaba madre e hija. De hecho, yo tenía en ese grupo una madrina y una tía postizas uruguayas en mi país. Y bueno, hablando con Cristina, le planteé que me quería ir de Angola, que esa situación ya me había superado, que quería concretar lo que me había trazado de niña a los 9 años, cuando me dije a mí misma que algún día me iría del país, y por lo tanto para eso tendría que estudiar primero, trabajar, para poder hacer el viaje. De hecho, cuando llegó ese momento y ante el planteo de Cristina, que estuvimos evaluando de hecho que podría ser algún otro lugar que hablara el mismo idioma, como Portugal, Brasil, o si no algún otro país, que nosotros los de
los angolanos nos gusta ir, que es Canadá, Holanda, nos gusta ir en este lugar. Y Uruguay como que no estaba dentro de la perspectiva, ni mucho menos en el lugar de destino. Pero no, yo no quería ir a ninguno de estos países. Y bueno, y ante mi pregunta Cristina es si Uruguay había guerra, porque si no, no sería la opción tampoco. Y bueno, me dijo que no había guerra, que era un país chico. Ahí, o sea, me empezó a interiorizar un poco más cómo era Uruguay. Y antes de seguir con tu historia, hay una pregunta del público que nos hace Bárbara. Desde tu experiencia, ¿Uruguay es un país abierto hacia los extranjeros? Hay una diferencia que evidentemente vos podés responder desde cuando llegaste a la actualidad. Si nos puedes dar tu opinión en esos casos. Sí, realmente Uruguay, por lo que he visto, por lo que he leído, por lo que he sabido, es un país abierto. De hecho, son más bien un país prácticamente constituido por inmigrantes de todos lados. Claro que en el año que yo vine, ya hace 20 años, no notaba tanto, pero si vamos viendo la historia de Uruguay, entre abuelos, si no son nietos, son hijos, si no son hijos, así sucesivamente. Pero ahora, dada la situación del mundo, no hablo solo del tema de la pandemia. En mi caso, por ejemplo, me vine por la situación de guerra en mi país, y como todos, el ser humano está constantemente inmigrando por H o por B para tratar de encontrar un lugar donde se sienta cómodo, por varios motivos personales. Algunos son de apremio, como en mi caso, y como caso de varios otros que pueden venir a buscar un refugio, y el país realmente es abierto a los inmigrantes. Cuando yo vine no era tan fácil tampoco acceder a la documentación, a mí me costó muchísimo. De hecho, muchos años después de estar casada acá en Uruguay, recién ahí pude, a través de un abogado, conseguir mi ciudadanía. Después de la ciudadanía, tramitar la credencial cívica. Y bueno, ahora es todo mucho más simple, pero también es cierto que ahora entra muchísimo más inmigrantes y puede que el sistema se sature y bueno, que ya no hay como que en ese momento oportunidades, por ejemplo, laborales, no hay tanto, porque nosotros mismos, por decir nosotros, o sea, los uruguayos naturales, y en el momento que atraviesa el país está complicado. Pero sí, Uruguay es un país abierto a los inmigrantes. Bien. Y otra de las preguntas del público es de Selena, y comenta, ella leyó tu libro, y hace una pregunta acerca de los derechos de la mujer, tanto por como tú haces énfasis en el libro, y a su vez de los derechos de la mujer en Uruguay. ¿Qué opinión al respecto, no? Bueno, los derechos de la mujer en el mundo todo, y de la civilización en la que yo vengo, o la que me tocó vivir en mi primera infancia, obviamente que en aquel derecho de la mujer de aquel entonces, no sé si veía derecho de la mujer, no. El hombre era el que decía las cosas, era el que mandaba, y la mujer tenía que obedecer absolutamente todo. De hecho, la mujer se no cumplía no solamente con las tareas domésticas, sino hasta las fallas con los hijos. Digo, a base de mi experiencia, lo viví, y desde muy pequeña, viví viendo esa situación dentro de mi casa, y no teníamos ningún derecho, ni mi madre, ni yo, por haber nacido hija mujer. Por lo tanto, pero también que se ha trabajado muchísimo, que por suerte Uruguay está en un lugar en el posicionamiento de la mujer bastante, muy avanzado, pero esa es una lucha en conjunto, ¿no? Es un trabajo en conjunto de que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos de la vida, los mismos derechos laboral. Tendría que ser así, no estoy diciendo que tiene, todavía no, porque no se ha llegado a ese pico de que la mujer tenga iguales condiciones que el hombre.
pero eso no significa que la mujer sea menos capaz de cumplir las tareas. Tampoco hablo de tareas domésticas. De hecho, si el hombre viviera un poco de lo que vive la mujer, que si pusiera en piel propia de la mujer una sola vez en su vida, ya vería que no tiene tanta capacidad como para el hombre. No lo estoy bajando a ustedes, ojo. Simplemente digo que son situaciones distintas para el ser humano. La mujer es mucho más fuerte que el hombre. Y también ante la capacidad intelectual, no es que no seamos capaces, somos capaces, pero nosotros tenemos un mandato en la vida que es dar vida. No quita que el hombre no participe, el hombre participa, pero de hecho somos nosotras quienes encargamos durante 9 meses ese tan esperado ángel de la vida, que son nuestros hijos, y a la vez así sucesivamente, pero en ese periodo, si el embarazo es sano, la mujer puede seguir haciendo lo que está haciendo, ya sea prepararse, capacitarse, estudiar, tratar de culminar sus estudios, no pasa nada. El hecho es que después llega ese momento de dar a luz, que nosotros sí o sí tenemos que quedarnos en la casa, hacer reposo y después un tiempo posterior de recuperación. El hombre sigue preparándose, sigue creciendo, sigue escalando. O sea, esa es la diferencia que yo noto ante el crecimiento del hombre a llegar a culminar sus estudios, por ejemplo, sus estudios, a recibirse primero, capacitarse primero, porque no tiene que hacer ese parate como lo hacemos nosotros, más ya que ahora se les da también, tienen el derecho de alguna forma acompañar a la madre y al bebé recién nacido, pero no se compara a los tiempos de la mujer. Nosotras tenemos que trabajar mucho más y de igual forma, cediendo los mismos cargos, teniendo la misma capacidad o más, igual todavía nos falta equiparar el tema, digamos, de los sueldos, ¿no? Vemos que en varias empresas todavía la mujer no tiene el mismo sueldo que el hombre, por ahí desempeñan el mismo cargo, pero no es por falta de capacidad. Claro. Tenemos que seguir trabajando. Y Angelina, vos al llegar a Uruguay, ¿cuál fue el choque cultural más grande que tuviste? Bueno, yo en realidad en el año que llegué, como estaba en plena campaña, estaba en plena campaña de balotaje, porque fue un domingo y fue en noviembre, por lo tanto fue balotaje. Lo que me llamó la atención yo creo que ese día fue el día que vi el país más movido. Lo vi movido, vi mucha gente y mucho dinamismo. Porque días después era como que el uruguayo era lo que me había descrito Cristina, que era muy tranquilo, muy abrazadito a su mate y que nadie lo moleste tranquilamente. Pero una cosa que a mí me llamó la curiosidad, obviamente la cultura de cada país. Yo como vengo de un país muy dinámico, un país que dentro de todo, pese a las circunstancias, somos de alguna forma más solidarios, ¿no? Porque claro, yo acá llegué y de repente si estábamos paseando con Cristina o yendo a hacer mandado, a caminar y eso, Angola era muy común, muy normal que a la primera hora de la mañana la gente salga a trabajar y eso, se para cerca de una calle principal que la lleva al trabajo, porque era en taxi, ónimo, no había tanto ónimo como para tantos lugares, hacía seña y como hacen acá en ruta, por ejemplo, ¿no? Claro. Acá en ruta funciona, pero en la ciudad no funciona eso. Y yo hacía lo mismo, o sea, como que me paraba, no digo esquina, pero yo me paraba y hacía seña porque quería ir al centro y quería, o sea, que algún coche me llevara. Entonces tuve que acostumbrarme que acá, por ejemplo, no se suele hacer eso, claro, salvo en ruta. O si no, cuando te tocan bocina y saludar, que también para nosotros es normal.
pero acá tampoco podía hacer eso. O sea, me tuve que ir de a poquito ingresando dentro de la cultura, tratando de entender por qué esa cosa sí, por qué esa cosa es así, yo qué sé. Pero es la cultura de cada país. Y después también me llamó la atención, de hecho está muy bien, porque el carnaval es a nivel mundial, existe, cada uno tiene su forma. Que me acuerdo que Cristina me había llevado a una casa de ensayo de candombe, no me acuerdo bien qué grupo era, pero ese momento, o sea, de tambores y eso, mucha alegría, excelente, y eso me llamó muchísimo la atención. Simplemente a mí lo único que no me gustó de eso fue que me remarcaran como candombera, ¿viste? Eso claro. Como que no es que toda la gente de raza negra, de hecho, sea o sepa hacerlo. Pude haberlo aprendido si quisiera, porque nosotros traemos de una u otra forma, tenemos el ritmo en la sangre y lo traemos. Es cuestión de ponerse y no es tan difícil tampoco. Pero eso como que me quedó medio ahí, como que no me gustó que me rotularan como... es el prejuicio. Claro, exacto. Pero después, es decir, cada país, cada territorio tiene su cultura, sus raíces, y habría que respetar, y yo las respeto todas. Y con el mate no hubo ningún problema, ¿no? No, el mate debería odiar a quien me enseñó a tomar mate en mi país, porque me hizo quemarme la garganta, porque me dice, hay que chuparlo fuerte y claro. Cagar. Se olvidan de decir que el agua está prácticamente hirviendo ahí adentro, y esa cosa muy amarga, la verdad, en ese momento, fue entre la quemadura y la garganta y lo amargo, era algo como que a salir a putear, como dicen acá, de arriba abajo y toda su familia claro. Alrededor y listo. Pero no, yo probé en varias formas en mi país, lo probé dulce, lo probé con leche, y me gusta más bien como es, natural, o sea, agua, eso sí, me gusta poner yuyos en el agua para que le dé ese gustito a romero, no, ¿cómo se dice? Cedrón. Sí, cedrón. El cedrón me gusta mucho porque me hace acordar, tiene un aroma muy rico y un gusto excelente. Y a su vez, con esto que comentábamos, bueno, del choque de las culturas, ¿cuál crees que es la idiosincrasia de los uruguayos? El candombe. Claro, o sea, por ejemplo, pero ¿cómo ves al uruguayo en el día a día? Que sea su actitud, lo que conlleva quizás el respeto. Una de las cosas que yo siempre le menciono a Juan es que el uruguayo es más amable con el que viene de afuera que con el uruguayo mismo. Siempre puede variar, o la diferencia también que se da entre los del interior, la capital y todas esas cosas. Sí, se nota, eso se nota muchísimo. Yo, de hecho, estuve en 33 hace mucho tiempo por la presentación del libro. De hecho, tengo varios amigos ahí, también tengo adoptado ahí una mamá y un papá. Pero lo que yo veo y lo que yo noté es que todo ese tiempo que estuve haciendo giras en el interior del país, la gente mucho más distinta, es decir, mucho más no, es distinta, completamente diferente la gente de la capital. Ahora, si tiene más simpatía hacia el que viene o al propio uruguayo, yo nunca me pude dar ese lugar de evaluar eso. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo, todo lugar que yo estuve, lo único que recrimino hasta el día, recriminar no me gustó, simplemente capaz. Sí, algo a marcar. ¿Cómo? Claro, algo a marcar, que fue lo que te pasó en varios lugares. Claro, pero a marcar en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo estuve buscando trabajo en un comienzo, llamaban que supiera hablar portugués, y eso fue en zona América, que supiera hablar y escribir portugués y eso, y castellano manejarse. Bien, yo venía con un currículo de las Naciones Unidas, de referencia de las Naciones Unidas.
Por lo tanto, fui sí, a la entrevista por ahí, y lo que dijeron, que bueno, que si comunicarían, yo, o sea, hasta el día de hoy realmente, digo, sí, ha pasado años, sigo esperando que se comuniquen para decir, mira, no quedaste por tal y tal motivo, como una especie de devolución. Tal vez no se use y quedé ilusionada, no que me llamen para trabajar, pero simplemente para que me digan, mira, está muy bien el currículo, pero se encontró una persona más capacitada para el área, por ejemplo. Pero fue en la única instancia que me sentí, pero es algo personal, no es general, ojo, porque de repente por ahí tendría que hacer mucho más entrevistas laborales para poder evaluar si es así constantemente. Pero el uruguayo, yo creo que dentro de todo, de hecho se está viendo ahora, sí tiene gente que tiene su reserva, pero se está viendo ahora que es solidario, pero es solidario en su totalidad. Yo no creo que, obvio, las diferencias raciales y eso es a nivel mundial, y Uruguay no iba a salirse de eso, por más que sea un país abierto al inmigrante, pero no iba a estar separado de los países que son, por ejemplo, que tienen problemas de racismo. Pero el uruguayo yo lo veo muy solidario, ya sea para el que viene o para el que está acá. ¿Son personalistas? Puede ser que sí, pero no dejan de ser solidarios. Y después tienen ese tema que es suyo, propio del país, quizás porque no fue necesario un dinamismo constante, comparando con un país, por ejemplo, Brasil, o no digo Brasil tampoco porque nunca ha pasado situaciones de guerra y eso, pero esa tranquilidad infinita que tiene, yo ahora me acostumbré. Los fines de semana, cuando puedo, voy a la feria, también voy abrazada de mi mate y abrazando al termo. Y ese paso lento de tranquilidad, de ponerse la plaza, como si el mundo, no sé cuál es la situación del mundo, eso yo lo admiro porque a veces me hierro en la sangre, digo, ¿y por qué yo estoy corriendo tanto cuando el uruguayo mismo está en su paso normal, con su tranquilidad y todo eso? Son cosas. Y tú también estuviste activa en distintos puntos sociales, pero a su vez incursionaste en el mundo de la política. Hasta el punto de que hace poco, si no voy mal, asumiste como diputada, ¿verdad? Así es. Y la pregunta que nos hacíamos con Juan, que quizás es un disparador, ¿por qué el Partido Nacional? Y no otro partido, puede ser Frente Amplio, Partido Colorado, Cabildo Abierto, pero ¿por qué el Partido Nacional? Bien, Cabildo Abierto porque es un partido reciente. Es un partido reciente, no estaba cuando yo vine y no estaba cuando empecé a ser militante del Partido Nacional. Sí, ese lo descartamos. Lo descartamos. Yo cuando vine, de hecho, integré una familia frente amplista. De mis hijos, obviamente, el tío fue presidente 2 veces, el fallecido Tabaré Vázquez, y era un frente amplista, pero ahí no se me había inculcado nada de la política, no se me había invitado tampoco a ser militante, ¿no? Como cuando me pidió o se me planteó ser militante del Partido Nacional, pero ahí yo ya estaba divorciada, o sea, nunca hubo, no sé cuál es la razón, no sé cuál es la razón, pero el Partido Nacional a mí fue el primer partido que empecé a militar, y de hecho ahí una y otra, entre los discursos, entre las reuniones, entre las historias, y yo veo que la identificación y por qué Partido Nacional, capaz que por los principios de Manuel Oribe, que me gusta mucho, como fue el primer presidente del Partido Nacional, de hecho, y esa impronta de él que estuve leyendo por la batalla, por la libertad y por todo eso como que me hizo sentir que tenía que ser y tiene que ser el Partido Nacional. Dentro del Partido Nacional el movimiento Todo por el Pueblo, que de hecho fue
su líder es el que me inculcó la política y de hecho me ha enseñado cosas relacionadas a la política. Y también, como mencionaste recién, por las actividades sociales que ya venía haciendo fuera de la política. A mí, es decir, particularmente por mi propia cuenta, la idea de que hacerlo yo sola no es lo mismo. Puedo alcanzar poquita gente, pero si lo hago de una forma en la arena política y según donde esté ubicada, puedo llegar con esa ayuda de alguna forma a trabajar más socialmente a nivel país, porque la idea no es, la necesidad no está en un solo lugar, está siempre en todo el país. Entonces la arena política además me gusta porque tiene desafíos distintos cada vez, cada momento, cada estancia, y ahí uno va viendo, ¿no? Y es por eso el Partido Nacional, más bien por la identificación con Manuel Oribe. Claro. ¿Y qué desafíos o qué ideales llevas vos a la política que crees que son necesarios esos cambios? En realidad la política hay que trabajarla mucho. Yo creo que el político que elige la gente, principalmente cuando sos electo por la gente, te eligen por algo que saben que tú eres capaz de brindarlo, ¿no? Por ejemplo, no me han electo para, obviamente, sí, me presenté y no llegué, soy suplente, sí, por eso asumí el otro día, pero yo creo que cuando la gente evita una confianza a un candidato, es porque en mi área, por ejemplo, lo que a mí me gusta hacer, que es lo social, capaz que trabajar más en el terreno, estar más con la gente toda, sin discriminar, pero de acceso a todo, ¿no? A la vivienda, por ejemplo, esos barrios carenciados, estos niños que para mí me parte el alma, niños en la primera infancia en total pobreza, en un país que no se explica, no se puede explicar, no se puede aceptar que haya tanta gente, situaciones de desamparo, viviendo en condiciones deshumanas totalmente, y que hoy alguien que haya venido de fuera, que haya trabajado y que, es decir, de alguna forma ha empezado de abajo, porque no empecé la política, obviamente, pero haya empezado de abajo, pueda llegar a ese lugar, ver esa situación y que te afecte profundamente, eso de verdad te parte el alma. Si yo pudiera llegar y de alguna forma, porque no sirve de mucho sacar tantas leyes que después queden en el olvido. Sí, lo seguro es trabajar por lo que ya está hecho, y si hay algunas leyes, hay algún proyecto de trabajar con la gente más vulnerable, estar de alguna forma, ayudarla a salir de esa situación con políticas de vivienda, principalmente de la educación, el acceso a la educación, al trabajo para dignificar a la familia, obviamente que son proyectos bien guiados y que hay que apoyar, y hay que apoyarlos sin pestañear, sin ningún tipo de duda, porque es la única forma para que el derecho se ejerza como ser humano y como persona. Y si no me equivoco, ya tuviste tus primeros días en el Parlamento. ¿Cómo fueron esa primera vez que entraste? Ya en el rol de diputada, claro, ¿verdad? Sí, claro, entré en roles de diputada, sí, suplantando a nuestro titular, que es Pablo Viana, y ese día para mí fue como, cuando me lo notificaron, es como que sentí mucha responsabilidad y a la vez mucho orgullo de mí misma, de los logros, de donde había llegado, de lo que había hecho, de lo que había trabajado, más allá que no pude llegar con mi propia lista porque estaba dividida, no podía hacer campaña en terreno y estar campaña dentro del sector, entonces de hecho el lugar está para eso, y sentí muchísimas cosas, porque estaba entrando en un lugar institucional, un lugar donde se define muchísimas cosas, un lugar donde está la gente, hecha por la gente.
los representantes de la gente. Ahí en ese momento me sentí representante no digo de la parte de las personas que me votaran, ni mucho menos, porque era representante nacional. Y a la vez sentirme con esa responsabilidad y no sé si orgullo de alguna forma o qué es saber que es la primera persona primera persona, no importa si es hombre o mujer, africana que haya entrado a legislar, que haya entrado como representante nacional. Para mí fue como algo increíble y justamente ese día fue el día que se defendía o estaba el proyecto de ley sobre el tema para el fondo de COVID y eso para mí fue, no sé cómo explicarlo, lo que sentí en ese momento y poder expresarme, poder lograr expresarme y no estar haber ingresado y sacarme fotos que voy a representar el sector, no, uno tiene que tratar de actuar y ante los nervios que tenía, que no lo niego, de hecho se nota en el video que estaba muy nerviosa ante la responsabilidad y también quiera o no se sentía un poco de depresión en todos lados, en todas las miradas. Entonces para mí fue como respira hondo, que tú puedes, ya has enfrentado más gente, pero claro, una cosa es dar una conferencia, dar una charla y en fin, otra cosa es pelear no en el sentido, no, debatir sobre un proyecto de ley que de hecho para toda la nación. Y bueno, esto fue un debut importante para mí. Y no sé si fuiste vos exclusivamente que lo subiste a redes o lo vi en otro lado, pero fue algo del tema con esto que mencionabas del fondo COVID, que no sé si vos habías dado tu sueldo, puede ser, algo así, ¿habías visto? Así es, Facu. O algo similar, yo había visto, por eso te consulto bien. No, en realidad no fui yo quien sube las redes. ¿Qué pasa? Yo ante esa comisión y ante ese proyecto de ley y ante la honra de haber ingresado ese día y haber argumentado y votado la ley, no digo como ejemplo, porque obviamente hay gente que tiene más posibilidad y hay gente que dé mucho más y done mucho más. Yo quise honrar y era porque me decía mi corazón que además tenía que hacer eso, honrar ese día, que con lo que me correspondía cobrar, que no me lo pusieran en mi cuenta personal, sino que yo de hecho le hice la carta, sí, la mandé a la Secretaría de Diputados para que se hicieran cargo de que yo, de mi espontánea voluntad, y ese aporte o ese monto, que no tengo idea, no pregunté cuánto es, será ignorancia de mi parte, pero no tengo idea de cuánto es, no tengo idea. Pero que fuera, por mínimo que fuera, lo que vale la intención, fuera el fondo COVID. Claro, el acto y la intención. Claro, la intención, porque pude a través de mi fundación o a través de las actividades sociales hacer un surtido o comprar algo y llevar a la olla popular, que de hecho me llegan varias solicitudes de ayuda para ollas popular y eso, pero claro, yo lo hago desde mi punto privado, desde mi punto personal. Hay veces no tengo como para sacar y hacer surtido y llevar, porque las mini empresas ahora con el tema COVID no hay mucha recaudación y decir, bueno, está, pero ese gesto lo tuve que tener porque son mis principios y tenía que ser así. Y no me esperaba que realmente, no sé quién no tengo idea quién lo subió, yo lo vi después, lo empecé a ver en las redes y fue algo increíble. Me llamaron mismo el propio secretario de la bancada para felicitarme, en primer lugar para saber si estaba segura de lo que estaba haciendo. Le dije que sí, que era lo que quería, lo había decidido y lo iba a hacer, era así, punto. Y bueno, y ante la felicitación de él, fue para mí muy lindo gesto de su parte. Claro, digo, por eso mismo te consultaba, porque lo había visto en redes y la gente comentaba, bueno,
muy bueno el ejemplo del accionar y tal, por eso digo, se lo voy a mencionar y le voy a consultar. Y para ir cerrando, Juan, no sé si tenés alguna consulta. No. Bien, algo que me estaba acordando, que vi en otra entrevista, que vos mencionabas un poco de que cómo es el día a día, donde ahí mencionabas a tu mamá, y que tú, después de que viniste a Uruguay, fuiste de vuelta, y yo le comentaba a Juan de que claro, vos no pudiste comprarle, por ejemplo, una heladera porque era algo que no había luz. O sea, llega un punto de que vos decís, bueno, tengo la posibilidad de ir a mi país, comprarle cosas a mi madre, pero hay cosas que no se las puedo comprar por otras necesidades básicas que no están. Es así, tal cual, sí, en 2017, me acuerdo, fui por 10 días porque no podía mucho más, para no sobrecargar a la persona que me vino a cuidar a mis hijos, una amiga que quiero mucho, Claudia Fernández. Sí, fue difícil reencontrarme con casi la misma situación, y no estoy hablando que estuviera en la aldea, acá dentro de la capital, pero en barrios, que también acá pasa, en un municipio que es todo precario hasta el día de hoy, y la encontré en esa casita que he hecho, es casi, por decirlo de alguna forma, casi un barrio privado, pero de latas, chapas. Porque pared, techo, todo chapa. Imagínate el calor de Angola, un país tropical, no quiera eso. Un sauna, olvídate del sauna de Radis o cualquier otro sauna. Quédate ahí adentro, que vas muy bien. Pero además de eso, de chapa, si dijera que chapa sana, en condiciones, está, yo qué sé, va y por lo menos si llueve no pasa nada. Chapa agujereada por todos lados. Y eso me partió muchísimo el alma. Y yo quise en esos 10 días hacer todo lo que no había hecho antes porque no tenía condiciones. Y pensé que, como con mis hermanos, pensé que habían mejorado su situación. Pero no, era todo chapa, piso de tierra, seguía igual, en las mismas condiciones en las que yo fui criada, bajo la extrema pobreza y trabajando en sus plantaciones de mandioca, campo, y realmente quise en estos 10 días hacer maravilla. Pude hacer lo mínimo, por lo menos comprarle una cama, un colchón, para que durmiera en algo sobre la altura, no tanto durmiendo en el suelo y no sobre cartones. Con eso te digo todo. Entonces pude hacer todo eso en poco tiempo, pero cuando decidí, a través de consultando si podía levantarle una casa de bloque, aunque sea chapa, techo de chapa después, que me dijeran que no se podía hacer mejoras ahí porque estaba un proyecto de construcción de viviendas sociales y no se podía hacer modificación ninguna. Y no tenían luz, vivían en las mismas condiciones, no había agua, no había nada. Por lo tanto, lo que pude hacer, dejarle, yo qué sé, heladera, imposible. Comprarle cocina, imposible por el tema de falta de gas. Comprarle un fogón primo, imposible, porque después dónde iba a sacar combustible para llenar, y también tenía miedo que se me pudiera quemar y todo eso. O sea, yo seguía cocinando en el suelo con leña, como siempre lo hizo toda su vida, y se sentía más cómoda sin esa forma. Y bueno, lo que pude, dejé linterna que se cargaba con sol, que eso no había problema, las pilas se cargaban al sol, y aparatos de mosquito que viene a ser el espiral acá, sí, el espiral, porque otro imposible. Y todo eso me partió el alma, por más que yo le haya dejado algún dinero y tiempo después le volví a mandar dinero, no soluciona, porque tampoco es fácil, no es como le hago un giro, le hago un depósito y eso. Yo tuve que hacer tuve que ir a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la embajada, que alguien lo recibiera la plata, que alguien le hiciera los mandados y le cambiara el dólar, la moneda nacional, le hiciera surtido, porque no es fácil. No es. Y bueno, para mí fue muy difícil, porque le planteé venirse, en un principio dijo que sí,
Pero después me preguntó cómo sería el viaje. Le dije, bueno, es en avión, no hay otra forma de llegar. Y eso como que para una persona totalmente tradicional, que no haya vivido otra vida, el saber que tiene que volar, no, hay Claro. condiciones grandes, grandes. Claro, dificilísimo de cambiar su perspectiva, de querer intentar hacerlo, o sea. Claro, igual tiene muchas contras, ¿no? Porque venir acá, o sea, sí, puede venir perfectamente de alguna forma u otra. Ya de hecho sigo hablando con mi hermano a ver si la convencen. En caso que sí, él se hará cargo de tramitar toda la documentación y yo me haré cargo de los gastos, o sea, la parte financiera. Pero el tema que son muchas horas de vuelo y además de tiene que acostumbrar acá al clima, al todo, porque tampoco la propia alimentación, que acá no hay, tendría que hacer varios viajes a la frontera, a Brasil, a buscar, que tiene cosas más parecidas a la nuestra, para poderla alimentar los primeros días, para que se acostumbre a lo nuevo y tener una persona muy paciente que estuviera acá con ella constantemente, porque la vida es distinta, Sí. todo es distinto. Y yo no podía permitir que mi madre siguiera viviendo o hiciera acá vivir de la misma forma que vive allá. Entonces, y ahora mientras trabaje desde casa y tenga emprendimientos personales, si podría yo misma hacerme cargo de eso, si no de otra forma tendría que venir con una de mis sobrinas que por lo menos compartan la tradición y estar más tiempo juntas hasta que pueda ingresarla a la sociedad de alguna forma. Todas esas complejidades que para uno puede decir, bueno, voy, viajo, me acostumbro, pero en el caso de tu mamá, digo, es algo que uno No es tan no sencillo. cae en pensarlo, que es tan complejo, desde la alimentación hasta las horas de sueño, las horas de avión, el clima, increíble, cómo la globalización hasta ciertos puntos llega y después es increíble. Pero bueno, ojalá que se lo piense Claro. y quiera venirse a Uruguay. Ojalá pueda venir. Me veo más yo yendo a verla que ella viniendo a Uruguay, sinceramente, porque hasta empiezo, o sea, tengo ganas que esté y al mismo tiempo tengo miedo de que se le pasa algo por algún motivo. Sí, sí. Me empieza a sentir culpable y todavía tenemos tradiciones familiares que también la familia tiene que decidir qué es lo que puede hacer ella, y si llega a pasar algo estando bajo mi tutela por algún motivo, sea yo señalada como la culpable del hecho, y que si estuviera ahí podía vivir más tiempo, y en fin. O sea, esas son tradiciones familiares que, pese el avance, digamos, de todo, de la humanidad, sigue estando, y yo los valoro y los respeto porque son tradiciones que me vieron crecer, me las inculcaron y respeto. O sea, me encantaría poder verla, y cuando hago llamada a mi hermano trato de hacer videollamada para verla, pero si pone nerviosa, y además también está el tema, el idioma, el propio idioma, ya sería para convivir con alguien acá, es decir, salvo sus nietos que les inculco que tiene que hablar portugués, se defiende, pero todo es complicado, ella está acostumbrada al campo, o sea, lo que me quedaría sería así de una, sería comprarme una chacra, pero estoy lejos de llegar a eso, estoy muy lejos de llegar a eso, pero no son cosas que yo descarto, porque yo veo hasta dónde llega mi capacidad de lograr las cosas. Muchas cosas me llevan años para lograrlas, pero lo bueno es que no desisto. Claro, y, con esfuerzo se puede casi todo. Claro. Bueno, y sin más, Juan, la verdad que La una gran verdad que historia. agradecerte, Angelina, por compartir esta charla con nosotros. Y Gracias. bueno, nos pueden seguir en nuestras redes, Nadia Volante, nos pueden escuchar en YouTube y Spotify. Y muchas gracias a todos.